La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 4 y verso 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. El poder del Espíritu Santo para jóvenes en su época. La Biblia está llena de testimonios de hombres jóvenes que se prepararon y se prestaron al poder del Espíritu del Señor. No debemos creer que solo levantar muertos o hacer milagros extraordinarios, ese sea el poder del Espíritu Santo en una persona. Tengamos en mente que es poder para actuar en el momento en que se necesita o necesitamos, y para enfrentar las situaciones en este mundo, es que hemos recibido ese auxilio del Espíritu del Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo en nuestra vida es Jesús mismo con nosotros, quien dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He encontrado varios libros que han escrito muchos hombres, y en ellos siempre ponen en la historia solo a viejitos que han servido a Dios. Pero quiero decirle que todos los hombres que son viejitos un día fueron jóvenes. Y cuando tenemos el testimonio de la palabra de Dios, de hombres que sirvieron a Dios desde su juventud, desde su infancia, se dedicaron al servicio en la obra de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de Abel, era un hombre joven cuando decidió presentarse delante de Dios con una ofrenda. Su testimonio se destaca en que, viviendo en un tiempo en que no habían instrucciones teológicas, y él controló aún cómo poder servir a Dios. Encontramos entonces cómo fue que él pudo cerciorarse, qué era lo que Dios pedía, qué era lo que Dios quería, cómo podía él agradar a Dios, y eso lo hizo por medio de la fe. Y lo que me gusta es lo que la palabra de Dios dice, que Dios vio a Abel y a su ofrenda, cosa contraria de lo que muchos piensan. Cuando llevan alguna ofrenda al Señor, el Señor va a estar contento con lo que yo le llevo, con lo que yo le voy a dar. El Señor va a estar satisfecho por lo que yo le llevo allí. Pero yo quiero decirle que Dios nunca va a aceptar lo que usted le dé si usted mismo no se rinde ante Él. ¿Qué necesita Dios? Si usted le lleva oro, ¿para qué lo necesita el Señor? Si Él es el dueño del oro. Si usted le lleva plata, ¿para qué? Él es el dueño de la plata. ¿Qué es lo que es suyo que usted puede llevarle? Entonces, una cosa es decirle: Señor, aquí traigo esto, o decirle: Señor, aquí vengo para darte honra, gloria a tu nombre. Dios está más interesado en que usted, hermano amigo, se presente delante de Él como un sacrificio vivo delante de su presencia. Abel tuvo el favor de Dios por su fe, por actuar, no por lo que él era, sino por la fe, no por lo que estaba presentándose, sino por la fe que él tenía, que fue lo escaso de Caín. Caín no llevaba fe en el sacrificio que hizo, por lo cual Dios no aceptó tal sacrificio. Encontramos también en la vida de José, hijo de Jacob, también un muchacho muy joven, usó el poder del Espíritu Santo para actuar. Era el hijo de Jacob, sus hermanos tenían un mal testimonio, pero él se mantuvo fiel delante de Dios. Todos sabemos cómo sufrió, pero Dios lo vindicó, poniéndole como gobernador sobre sus hermanos y sobre todo Egipto, cuando él presentó su fidelidad delante de Dios. Él no dijo: aquí traigo, Señor. Él dijo: aquí estoy, Señor. Aquí vengo, Señor. Encontramos también la historia de Gedeón, otro hombre joven. En el libro de Jueces, capítulo 6, encontramos ahí que Gedeón fue un joven de buen testimonio entre su generación. El ángel que le apareció para encomendarle la tarea que debía de desempeñar en la obra de Dios, le dijo: varón esforzado. Eso es lo que Dios honra: el esfuerzo, el trabajo, la decisión, dedicación a Dios. Todo lo que vale necesita esfuerzo. Solo para ser malo, para eso no necesita esfuerzo. Y para bajarse, tampoco necesita esfuerzo. Si usted está en lo alto, necesita bajarse, solo suéltese, deje de ir, no necesita ningún esfuerzo. Pero para hacer algo bueno y levantarse, necesita un poco de esfuerzo. David era el hijo menor de Isaí, era el octavo hijo, según el libro primero de Samuel, capítulo 16. David tampoco siguió el ejemplo de sus hermanos, procuró ser diferente.
Dios premió su actitud. Me llama la atención ver a David en el campo, el hijo menor, sus hermanos mayores en casa, pero David está en el campo cuidando las ovejas de su padre. Samuel dijo: no comeremos hasta que el muchacho venga, y luego será ungido como el rey de Israel. Entonces, a David ante Samuel, y en este momento, cuando él se presenta ante Samuel, es el momento cuando fue ungido por rey de Israel. Encontramos a Josías, fue el rey más pequeño de edad a quien Dios escogió, un niño de 8 años. En su tiempo él reinó en Israel y fue próspero, buscó al Señor, y el Señor estuvo con Josías. Fue uno de los reyes más fieles que tuvo Israel. Elías, cuando fue llamado para ministrar, era joven, tuvo que enfrentar tareas duras, difíciles, pelear contra un rey, contra una nación. No era muy fácil. Era un asunto no solamente de predicar, sino de destruir fortalezas y romper con la idolatría. Era el poder de actuar que él tenía, el poder de Dios. Era hombre joven. Jeremías, se encuentra que Jeremías solo tenía 19 años cuando Dios lo llamó para desempeñar el ministerio de predicación, y luego a la vez él continuó trabajando, sirviendo a Dios. Fue aún a la deportación a Babilonia con el pueblo y se mantuvo firme delante de Dios desde la edad de 19 años hasta la edad de 90 años sirviendo a Dios. Luego encontramos a 3 jóvenes que también cambiaron la historia de Babilonia: Daniel, Azarías, Misael, Ananías, que eran unos adolescentes en un reino desconocido, sin amigos. Daniel tenía unos 15 años cuando fue llevado deportado a Babilonia, y luego pudo mover a ese reino, que los mismos poderes del reino no lo pudieron mover a él. Él sí pudo mover y fue un estadista en aquel reino. ¿Cómo es que estos hombres pudieron enfrentar todas estas cosas? Por medio del poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Juan el Bautista empezó su ministerio cuando tenía 25 años de edad. Su responsabilidad era seriamente grande. Era hacer volver al camino al pueblo extraviado, bajar de la cabalgadura del orgullo y a los orgullosos, romper la prepotencia de los gobernantes, darle fuerza al débil, poner activo a los acomplejados, a los de opiniones torcidas, llevarlos por el camino recto de la verdad. Y de esa manera se enfrentó ante aquel mundo hostil con el poder del Espíritu Santo. Jesús principió su ministerio cuando tenía 26 años de edad. Quiere decir que si el mundo tiene cómo explotar a los hombres jóvenes y mujeres jóvenes, Dios con mayor razón quiere sacar el provecho de esta fuerza que tiene la juventud para poder servir a Dios. Joven, no tienes razón de estar esperando tanto tiempo llegar a ser un viejo para entonces poder ser buen cristiano o ser ejemplo. Empieza en tu juventud, en tu mocedad, ya que el mismo adagio dice: el que es buen joven será buen viejo, y el que es mal joven será un viejo mañoso. Hacer tu parte es importante hoy, y empieza hoy en esa vida. Entrégate al Señor Jesucristo para que puedas testificar con libertad quién es el Señor Jesús, y saber que no hay otro nombre para testificar sino Jesucristo.